Bueno, en esta ocasión vamos a ver sobre los datos de almacenamiento en Windows Server. Y vamos a ver que para crear un disco duro anclado, pues hay que crear un nuevo, y para eso es necesario irse al símbolo de sistema. A ejecutar. Y aquí en la ventana que se abre, solo vamos a apretar el comando cmd, aceptar, y ya en la ventana del símbolo del sistema pues vamos a crear el disco duro anclado. Aquí para esto tenemos que apretar el código convert el signo de menor que, la unidad de disco o cualquier unidad flash que ustedes introduzcan. En este caso es la unidad D, en la unidad C, y lo vamos a colocar C, cierra, diagonal, fs, dos puntos, ntfs, y eso es para crear para convertir el disco duro C en una extensión ntfs. Después de esto pues solamente le dan en ejecutar y pues se va a empezar a hacer el disco duro se va a convertir en una extensión NTFS. También se puede hacer con memorias USB o con otro tipo de conectores externos. En mi caso no lo voy a hacer. Y bueno, ¿cómo iniciar un disco duro? Para esto es irse al administrador de servidor, a herramientas, y en herramientas, administración de equipos, esperemos a que cargue. Seleccionamos administración de discos, clic derecho, todas las tareas, configuraciones instantáneas, y pues aquí, como se puede visualizar, las instantáneas permiten a los usuarios ver el contenido de las carpetas compartidas en momentos anteriores. Para obtener más información sobre las instantáneas le tienen que dar a clic. Y como pueden ver, está el volumen, la hora aproximada, los recursos y lo utilizado, ¿no? Aquí no tiene ningún, el disco, esta es la partición especial especializada para el sistema, y este es de almacenamiento. Como pueden ver, están deshabilitadas, y pues usted tiene la opción de habilitar o irse directamente a configuración. Y pues ya está el volumen que se crearía,
la ubicación de este volumen, en donde se va a guardar y algunos detalles, ¿no? Como mi disco duro tiene un tamaño para esta máquina, el disco duro es pequeño, un tamaño máximo es de 5 GB, espacio libre en el disco 40.1 y un espacio total de 50. Aceptar. Para crear una partición, como pueden ver, está el disco C, que es un NTFS y es básico, y el reservado para el sistema, que también es un NTFS, y son para el arranque de archivos, para el arranque, archivos y algunos volúmenes. Y el reservado para el sistema es para el sistema activo y la partición primaria, que es donde se va a almacenar el sistema operativo. ¿Cómo crear una partición en el disco 0? Para crear la partición tenemos que dar clic derecho en disco básico, aquí no, en reservado para el sistema no, sería en el otro azul, y vamos a dar en reducir volumen. Se va a empezar la consulta del espacio para la reducción y solo es falta esperar. Bueno, una vez que se va a reducir el disco C, como antes lo dije, pues está el tamaño total ante la reducción en megabytes, pues supuestamente es lo del disco duro, que es 50 GB. El espacio total disponible para la reducción 41 GB, y el tamaño de espacio de la reducción está entre 41 GB aproximadamente. Aquí esto se puede modificar, se puede aumentar, se puede disminuir. Para este ejemplo lo voy a poner en unos 10 GB aproximadamente, en unos 10.000. Y aquí, como notaron, el tamaño total después de la reducción es de unos 40. Le vamos a dar en reducir y se va a empezar. Después de eso se ha creado la partición de los 10 GB, como anteriormente lo puse, y aparecerá como no asignado. Bueno, nada más le damos clic derecho, nuevo volumen simple. Nos va a aparecer el asistente para nuevo volumen simple, y aquí le tenemos que dar, es un volumen, puede estar en un único disco, y le tenemos que dar en siguiente. Aquí especificar el tamaño del volumen, pues el espacio máximo en el disco es de 9.999, aproximadamente de 10 GB. Tamaño mínimo del disco de 8 en megabytes, pues son 8, y un tamaño simple va a quedarse igual, no voy a modificar nada. Le damos en siguiente. Aquí pues se puede asignar una letra, puede ser de la A a la Z. Vamos a dejar la E por defecto que estaba. También se puede mostrar una de las siguientes carpetas en NTFS. Esto sería para examinar las carpetas que tienes exteriores al disco C y que pues te permitan compartir archivos o ese tipo de cosas en una empresa.
En este caso no tengo, lo voy a poner en cancelar y voy a dejar asignar la letra a la unidad. O simplemente no asignar la letra o la ruta de acceso a la unidad. Le voy a dar en siguiente y elija si desea formatear este volumen y si desea así la configuración que desea usar. Vamos a dejarlo por defecto y ok, aquí va a seleccionar bueno todo lo que vimos anteriormente. Es un repaso y vamos a poner en finalizar. Entonces se va a empezar a crear la partición y ya se creó. Para borrar la partición pues es lo mismo, solo damos clic derecho, la seleccionamos, clic derecho y como pueden ver es un nuevo volumen NTFS y aparece como partición primaria. Para borrar la partición pues nada más tenemos que dar clic derecho y eliminar volumen, sí, y esperamos a que se borre. Dice la partición del nuevo volumen, para forzar la eliminación, bla, 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 haga clic en sí y ya se volvió a eliminar y aparece como un asignado. También para extender el volumen o cómo aumentar el tamaño de la partición en esta que tiene en esta que es para el disco C, le vamos a dar clic derecho, extender volumen. Otra vez va a aparecer el asistente para extender volúmenes. Le vamos a dar en clic en siguiente y en seleccionar discos vamos a agregar que está en el disco C. Y el volumen solo puede extender al espacio disponible mostrado abajo porque el disco no se puede convertir en uno dinámico, o el volumen que se desea extender es un volumen de arranque o de sistema y se supone que tienen que aparecer los disponibles. Aquí los puedes quitar o agregar. Y vamos a dar, como les decía, lo puedes quitar o lo seleccionas en disponibles y lo agregas. El tamaño total pues va a volver a regresar a ser los 50 GB o los 50.000 MB. Le vamos a dar en siguiente y se seleccionó la siguiente configuración. Disco seleccionado pues va a ser el disco 0, que cuenta con 9000 MB aproximadamente, siendo 10 GB, y vamos a dar en finalizar. Y como pueden ver ya volvió a recuperar. Está el reservado para el sistema, que van a ser los 350 MB, y el disco local C, donde ustedes van a almacenar cosas, en los 40.66 GB. También se puede disminuir volumen. Le vamos a dar en reducir volumen. Va a aparecer la consulta de espacio para reducción. Y es lo mismo. Aquí va a aparecer el tamaño que desea reducir. Le voy a dar en cancelar por este momento. Y para hacer un disco básico o dinámico nos tenemos que dirigir otra vez al administrador de discos. Aquí es hacer clic sobre la unidad.
aquí. Bueno, para hacer un disco básico dinámico, pues otra vez nos dirigimos al administrador de discos y nos dirigimos sobre el disco 0 o el básico. Le vamos a dar clic derecho y convertir en disco dinámico. Pues aquí para convertir en disco dinámico, se cargaría un proceso donde se tiene que seleccionar uno o dos más discos básicos para convertirlos en dinámico. En este caso pues yo nada más tengo el disco 0. Se le daría en aceptar si contando con dos o más discos físicos, pero mínimo son dos. Darían en aceptar y se empezaría a convertir. Y pues sería lo mismo cuando se empiece a disco dinámico, pues en la siguiente lista se mostrarán los discos que se van a convertir en discos dinámicos. Aquí pues va a aparecer el nombre, el contenido del disco y si se va a realizar. En los detalles, pues los discos que se convierten en estos volúmenes va a ser el disco 0, que va a ser el reservado para el sistema, y dentro del disco 0 se va a encontrar el reservado para el sistema y el disco local C. Se puede aceptar o cancelar y pues le darían en convertir. Después terminaría de hacer el proceso y para hacerlo y ya estando en el disco dinámico, para reducir el volumen o especificarlo o especificar el volumen del disco dinámico, solo tendrías que ir otra vez a clic derecho, reducir volumen, aparecerá el verificador el consultador de espacio para la reducción y sería lo mismo que hicimos anteriormente. Bueno, también es importante saber que para hacer todo esto, tenemos que tener un mantenimiento constante sobre los discos y pues para ello lo más conveniente es hacer una comprobación de errores. Para esto pues nos tenemos que dirigir al equipo, aquí en el disco local C, o pueden tener muchas más unidades. Damos clic derecho, propiedades, y aquí en propiedades del disco C va a aparecer esta pestaña. Nos vamos a dirigir al apartado de herramientas. Aquí va a aparecer la comprobación de errores y esta comprobación va a ver si hay errores del sistema en los archivos de la unidad. Le vas a dar en comprobar y pues el tiempo en que tarde va a ser dependiendo a los archivos que tengan o el tamaño de su unidad que están comprobando. Aquí en comprobación de los errores y va a empezar a examinar. Bueno, una vez finalizada la comprobación de errores,
Pues en mi caso, pues él se examinó correctamente y no se encontraron errores. En caso de que, en su caso, que si haya encontrado errores, se los va a marcar y va a dar alternativas o soluciones para dichos errores. Le vamos a dar en cerrar. Aquí también se puede organizar y desfragmentar la unidad. Se pueden optimizar o hacer una copia de seguridad. Y le vamos a dar en cancelar. Y eso sería todo en el capítulo 11 sobre el almacenamiento en Windows Server 2012.